Los discípulos se habían olvidado de tomar panes y no llevaban consigo en la barca más que un pan. Jesucristo les advierte: abran los ojos y guárdense de la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Ellos hablaban entre sí que no tenían panes. Dándose cuenta, Jesucristo les dice: ¿por qué están hablando de que no tienen panes? Aún no comprenden ni entienden, es que tienen la mente embotada. Teniendo ojos no ven y teniendo oídos no escuchan. No se acuerdan de cuando partí los 5 panes para 5,000 personas. ¿Cuántos canastos llenos recogieron? 12. Le dicen: ¿y cuándo partí 7 entre los 4,000? ¿Cuántas canastas llenas recogieron? Le dicen: 7. Y continuó: ¿aún no entienden? Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 14 al 21. ¿Por qué somos tan lentos para entender? Notas amables a la palabra de Dios, martes 13 de febrero, año 2024. Nuestra Iglesia Católica nos permite pensar en 2 santas, Santa Fusca y Santa Maura. Ambas santas nos recuerdan a 2 mujeres contemporáneas con Santa Águeda de Catania, quienes murieron mártires durante la persecución del emperador romano Decio. Estaba corriendo el siglo III de la Iglesia Católica y se le ocurre a Fusca la tradición de buscar a Dios. Y a ella se le ocurre que es como interesante, le contaron algo de la vida de Jesucristo. Ella nació en una familia pagana, en un pueblo de Rávena, un pueblo de la antigua Roma. Maura fue la nodriza de Fusca, es decir, la mujer que se encargó de cuidarla durante los primeros años. Cuando Fusca llegó a los 15 años de edad, le confesó en secreto a Maura que había oído hablar de Dios y que tenía el deseo de convertirse. Entonces tocó el corazón de Maura y ambas se fueron a buscar un sacerdote que las educó y les dijo en qué consiste el bautismo. Apareció entonces el don de la fe en Cristo no tiene precio. Cuando el padre Fusca se enteró de la situación, se montó en cólera contra Maura. El papá no le gustó el asunto. La hija se le volvió cristiana y él era un pagano. Entonces ordenó que la fueran a encerrar en un sótano. Permanecieron 3 días allí sin comer. La intención era darle un escarmiento para que ambas pidieran perdón y no se bautizaran. No sirvió de nada el intento del papá de Fusca. Entonces buscó otros medios de culto pagano y no pudo doblegar la voluntad. Por último, ¿a dónde lleva la cólera de un ser humano? Con la hija misma. Se fue a buscar el gobernador quinciano, quien ya había condenado al martirio a Santa Águeda poco tiempo atrás. Entonces se encargó de la tarea el tal gobernador y envió a martirizar a las santas, pero un ángel detuvo a los martirizadores y los soldados asustados no se atrevieron a tocar las santas. Posteriormente las 2 mujeres fueron forzadas a comparecer ante un tribunal de Roma y mueren mártires, flageladas y asesinadas prácticamente un 13 de febrero del año 251. Tenemos 2 santas, Fusca y Maura, defendieron la fe
a carta cabal desde el primer momento hasta la muerte. Fusca decía: no le tengo miedo a nadie ni a nada, y así voy a terminar mi vida, y así la terminó. Eso significa mucho: defender la fe a capa y espada. Santas Fusca y Maura. ¿Por qué somos tan lentos para entender? Buena pregunta. La respuesta la podemos tener en las cartas del apóstol San Pablo, cuando utiliza la misma palabra pero en otro sentido. El apóstol San Pablo recomienda ser muy lento para la cólera, muy lento para la ira y muy rápido para la caridad, muy rápido para la misericordia. Una manera de controlar la ira humana, una manera de no hacerle tanto mal a las demás personas, una manera de no hacerle tanto mal a la Iglesia Católica: sea usted muy lento para hablar, lento para la ira, lento para la cólera. Eso pensándolo en un sentido contrario. Ahora lo vamos a pensar en otro sentido que también es muy válido, que es el del Evangelio, según San Marcos capítulo 8, que es el del que estamos hablando hoy martes. ¿Por qué somos tan lentos? Y el Hijo de Dios se queja por qué son tan lentos para entender. Y les compara con otros. Decía: abran los ojos y guárdense la levadura de los fariseos y la levadura de Herodes. Tenía razón Jesucristo. Si el Hijo de Dios quiere entrenar como la mente humana, quiere que la persona sea muy veloz, que defienda mucho su fe, defienda sus principios, defienda su futuro, entonces le recomienda: sea rápido para decidir, escuche para que pueda entender, muévase rápido y camine para que pueda llegar. Es decir, ustedes son demasiado lentos. Si una cosa les parece que no es, ¿por qué se demoran tanto? Entonces, hoy en día, que han pasado los siglos, puede uno decir con toda seguridad que han habido cantidad de desastres en las familias, en las personas, en los proyectos, en los profesionales, en los consagrados, porque somos muy lentos. Entonces la persona es muy lenta para tomar una decisión. Lenta. Yo a veces me quedo impresionado que presto los servicios en el Tribunal Eclesiástico de la Arquidiócesis y les hago preguntas curiosas antes de arrancar con los procesos y me contestan cosas lentas. ¿Cuánto se demoró el noviazgo? Como 12 años, padrecito. ¿Y todavía no tomaban la decisión de casarse? Pues no la veíamos así. Y después de 12 años fue que dijimos que sí. Lento. Y ese señor la trataba muy mal a usted cuando eran novios y tomaba mucho licor y era así violento. Sí, exactico, desde que era el novio mío, así fue cuando nos casamos y siguió siendo el mismo. ¿Y usted por qué no dijo que no se casaba? Dijo: no, lento. Hasta ahora me di cuenta que debía haber dicho que no. Hasta ahora me doy cuenta que acabé con mi vida. La mayoría de personas le contestan a uno: acabé con mi vida, acabé con mi proyecto, acabé con mi futuro, acabé con todo. Y no encuentran la razón. La Biblia está regalando una. ¿Por qué es tan lento? No sea tan lento para tomar decisiones que tienen razón suficiente, inmediatas en la vida. Por ejemplo, en medicina no se puede ser lento porque está de por medio la vida de un ser humano. En de elegir la persona que lo va a acompañar a usted toda la vida, es el esposo, la esposa. Esas no son decisiones para darle vueltas y vueltas. Si no le funciona, no es así. Hay gente que ya lleva 7, 8 matrimonios y siguen jugando al lento. Entonces, hoy estamos viendo cómo esa palabra lento de la Biblia tiene muchas aplicaciones. El Hijo de Dios sigue preocupado, ¿sabe por qué la gente es lenta
en materia de religión. Tienen todo lo que necesitan para entender, para dominar el mundo y sin embargo no saben usar lo que tienen. Es como cuando le dice una mamá a su hijo, usted con esa cabeza tan buena y tan lento y tan torpe para tomar decisiones, ¿por qué usted es así? Tan inteligente y hace cosas que no las haría una persona que ni siquiera tenga educación ni experiencia, la haría mejor. Y usted que la tiene no la hace. Bueno, pregunta de Dios. Es extraño preguntarle eso a las personas, ¿por qué somos tan lentos? Sería como extraño decir a los demás, tienen ojos y no pueden ver, tienen oídos y no pueden escuchar, tienen boca y no pueden hablar, tienen manos porque no levantó la mano y dijo que no, y tienen pies y no saben marchar. Salmo 115 de la Santa Biblia. ¿En dónde está el punto de que un ser humano sea tan necio, tan lento, tan torpe o tan terco? El profeta afirma que no se saben ni entienden porque cerrados están los ojos para ver y el corazón no quiere entender. Oigan esa respuesta de la Biblia. Cerrados están los ojos para ver, su corazón para no poder entender. Capítulo 44 de la profecía de Isaías. Otra frase bien común que conocemos en Colombia es decirle a una persona, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Usted es ciego, sordo y mudo, y fuera eso lo trancaron y se perdieron las llaves. Lento, demasiado lento. El Papa Francisco recuerda que sin la acción del Espíritu Santo no se logra entender el mensaje de Dios. En las profecías está escrito que el Señor tenía que venir a salvar al mundo, tal como lo refiere el capítulo, por ejemplo, 60 del profeta Isaías. Y sin embargo, muchos no comprendieron cuando Él llegó. Todavía seguían preguntando, ¿es usted o es aquel? Pero es que usted habla mucho de Dios. Oiga, ¿usted por qué es tan atrevido? Usted se las da de Dios. ¿No entendieron? Lentos, no entendían. No entendían que Dios es el Dios de las novedades. Yo hago las cosas nuevas. El Espíritu Santo ha venido para ustedes para renovarlos. Cuídense de la levadura de los fariseos, advertía el maestro. Terminemos con esa pequeña reflexión. ¿Por qué será que Jesucristo les dijo a los apóstoles, cuídense de la levadura? Le hace uno recordar a la mamá de uno diciéndole, tenga cuidado con todos esos viciosos, no les ponga cuidado, elija a sus amigos, elija a sus amistades, tenga cuidado con quién. De las cosas malas que podemos tener los seres humanos, hay pecadillos bien graves, por ejemplo, la soberbia. Una persona soberbia hay que tener la distancia. Una persona amargada, una persona envidiosa. Cuídense de la levadura, eso es lo que está diciendo Jesucristo. El Papa Francisco enseña que la hipocresía es el peligro más grave porque puede arruinar la vida de los seres humanos y arruinar la vida consagrada, la hipocresía. Jesucristo fue duro con los hipócritas. Para acoger a Dios no importa la destreza, no se necesita personas santurronas. La iglesia no necesita santurrones, necesitan personas humildes, dice el Papa Francisco. Ese es el camino para acoger a Dios. Hay que bajarse del árbol, como decimos en Colombia. El Papa Francisco dice, hay que bajarse del pedestal y buscar el piso del arrepentimiento para poder entender a qué lo llama Jesús de Nazaret. Bien interesante lo que hemos aprendido en el día de hoy. ¿Por qué somos tan lentos para entender? ¿Nos hubiéramos ahorrado cantidad de problemas que nos hayan pasado hasta el día de hoy? Si yo hubiera leído la Biblia hace 15, 20 años atrás y hubiera encontrado por qué es tan lento para tomar decisiones en su vida. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.